El día de hoy vamos a hablar de equivalencias lógicas. Decimos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. Lo escribimos con esta flecha doble, que significa P es lógicamente equivalente a Q. La diferencia que hay entre el símbolo de la flecha simple y la flecha doble es que la flecha doble significa equivalencia lógica y la flecha simple es la bicondicional entre las proposiciones P y Q. Sería P si solo si Q, y en este caso P es lógicamente equivalente a Q. Vamos a escribir un ejemplo. Tenemos la proposición no P o Q y queremos verificar si es lógicamente equivalente a P implica Q. Para construir la tabla de verdad tenemos dos proposiciones simples, que en este caso son P y Q. Vamos a necesitar la negación de P, vamos a necesitar también la negación de P o Q, vamos a necesitar otra columna para P implica Q y finalmente compararemos las dos proposiciones y si sus tablas de verdad son idénticas, entonces concluiremos que son lógicamente equivalentes. Tenemos entonces, si P es la proposición en la primera columna, la negación de P será falso, falso, verdadero, verdadero. Luego comparamos las columnas no P o Q. Recordemos que la disyunción inclusiva es verdadera cuando al menos una es verdadera. Una de las proposiciones es verdadera. Entonces tenemos esos valores y para la implicación, P implica Q es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, únicamente el segundo caso es falso, los demás son verdaderos. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Con esto verificamos que la tabla de verdad para la negación de P o Q es idéntica a la tabla de verdad para P implica Q y por lo tanto las proposiciones son lógicamente equivalentes. Cuando hay una equivalencia lógica entre dos proposiciones, si planteamos la proposición, en este caso no P o Q, sí, solo sí, P implica Q, vamos a obtener una tautología. Esta es una observación. En la tabla de la bicondicional notábamos que es falsa únicamente cuando alguna de las dos proposiciones es falsa y en el caso falso, falso sí, solo sí, falso y verdadero sí, solo sí, verdadero, el valor es verdadero. Al ser las proposiciones lógicamente equivalentes, tendremos únicamente casos verdadero, verdadero o falso, falso, que en esta bicondicional daría una tautología. Cuando probamos que dos proposiciones son lógicamente equivalentes, podremos sustituir una por la otra. Más adelante trabajaremos con proposiciones más complejas y en vez de utilizar tablas de verdad para validar si los argumentos son válidos o no, podremos utilizar una proposición en sustitución de la otra. Para esto vamos a plantear lo que conocemos como leyes de la lógica. Notamos
que es una serie de reglas en donde hay equivalencias lógicas entre diferentes proposiciones. La primera, que sería la doble negación, tendríamos que si negamos P y la volvemos a negar, es equivalente a la proposición original. Y las siguientes son las leyes de De Morgan. La tercera ley de la lógica son las leyes conmutativas. Esto es lo mismo, evaluar la disyunción de P o Q a la de Q o P. Lo mismo pasa con la conjunción. Y luego tenemos leyes asociativas. Para las leyes asociativas hay que tomar en cuenta que el conectivo lógico es el mismo y que lo único que estamos haciendo énfasis en estas reglas es que la agrupación entre las proposiciones es distinta. Que en esta ley de la lógica, el objetivo será verificar que P o la proposición resultante de Q o R es equivalente a primero calcular la disyunción de P o Q y luego el resultado con R. Y lo mismo para la conjunción, las leyes asociativas para la conjunción. Para las propiedades distributivas tenemos conectivos diferentes. Aquí la disyunción se distribuye sobre la conjunción y en la segunda, la conjunción se distribuye sobre la disyunción. Un caso parecido tenemos con las operaciones de multiplicación y suma, en donde para los números reales la propiedad distributiva que es válida es la del producto sobre la suma, pero no la de la suma sobre el producto. Bueno. Luego tenemos las reglas de idempotencia, es decir, no importa cuántas veces tomemos P o P o P o P, el resultado se va a simplificar a P, al igual que P y, Q, y P. Y luego las propiedades del neutro, si tomamos P o una falacia, es decir, una proposición que siempre es falsa, lo que vamos a obtener es P y una tautología también va a ser equivalente a P. Es decir, la falacia bajo la disyunción funciona como un elemento neutro. Es decir, hace que la proposición permanezca invariante. Lo mismo aquí. Después tenemos las leyes inversas. ¿Qué es un inverso cuando hablamos de números reales? Por ejemplo, el inverso aditivo de 3 es menos 3 y nos da el elemento neutro. Y para el producto, el inverso multiplicativo de 3 sería 1/3 y da el neutro multiplicativo que es el 1. Entonces, si tomamos P o la negación de P, vamos a tener que siempre llegamos a una tautología y P y no P va a ser una falacia. Luego, las leyes de dominación. Una tautología bajo la disyunción domina a cualquier otra proposición y lo mismo la falacia. Y las leyes de absorción. Si tenemos P o P y Q, va a ser equivalente a la proposición P. Vamos a verificar algunas de estas. La manera
de demostrar las leyes de la lógica es únicamente con tablas de verdad. Una vez que verificamos que las tablas de verdad de las proposiciones a la izquierda del símbolo de la equivalencia lógica son iguales a las tablas de verdad de las proposiciones a la derecha de la equivalencia lógica, vamos a verificar que podremos sustituir una proposición por la otra. Entonces, empezamos con la primera proposición, con la primera ley de la lógica, que es la de la doble negación. Para la doble negación tenemos una sola proposición y por lo tanto solamente vamos a considerar dos casos. Si P es verdadera o P es falsa. La negación de P será falso verdadero y la negación de P da nuevamente verdadero o falso. La tabla de la doble negación de P con P son idénticas y por lo tanto concluimos que la negación de una proposición es lógicamente equivalente a la proposición original. Vamos, por ejemplo, ahora a verificar la propiedad 9. Para la propiedad 9, que tenemos una proposición P o una tautología, la tautología, recordemos que es una proposición que siempre es verdadera, entonces, para los dos casos posibles de la proposición P, que son verdadero y falso, la tautología solamente tendrá valores verdaderos. Tenemos entonces verdadero o verdadero, verdadero, y falso o verdadero, verdadero. Significa que la tabla de verdad de P o Q es lógicamente equivalente con una tautología. Verificamos ahora la propiedad 2. Por cada una de estas propiedades que esté verificando, demostrando, bueno, en este caso también fue la 1, pero no hay una segunda parte. Entonces, por cada una que yo verifique, la que no se verificó se queda de tarea. Para la regla 2, tendríamos que verificar que la negación de P o Q es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. Esta es la primera ley de De Morgan. Si tenemos dos proposiciones, vamos a tener 4 posibles casos. Vamos a, para la tabla de verdad de esta proposición necesitamos P, Q, necesitamos también la negación de P, la negación de Q, necesitamos P o Q, y la negación de P o Q, y finalmente la negación de P y la negación de Q. Y compararemos las últimas dos columnas para verificar si las proposiciones son lógicamente equivalentes. Entonces, tenemos P, su negación es falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Después comparamos la primera y la segunda columna, verdadero o verdadero, verdadero o falso, falso o verdadero, falso o falso. Negamos la última columna, falso, 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 verdadero. Y después comparamos las columnas no P y no Q para que la conjunción sea verdadera. Ambas proposiciones tienen que ser verdaderas y entonces el único caso verdadero es el último, los demás son falsos. De este modo,
verificamos que las tablas de verdad para las proposiciones en las últimas dos columnas son iguales y por lo tanto concluimos la equivalencia lógica entre ellas. Para las leyes de la lógica, ya de antemano sé que estas proposiciones son válidas. Lo único que estamos haciendo es verificarlas. No va a pasar esto con todas las proposiciones. En el caso de que las tablas de verdad no tengan error y no sean exactamente iguales, concluiríamos que las proposiciones no son lógicamente equivalentes y este símbolo lo cruzaríamos con una diagonal para indicar que no son lógicamente equivalentes. En este caso tenemos la primera ley asociativa, tenemos 3 proposiciones, por lo tanto el número total de casos distintos será 8. Tenemos ya las 3 columnas para las proposiciones P, Q y R y vamos a operar con las primeras 2, con Q y con R. Sabemos que la disyunción inclusiva es falsa solamente cuando ambas proposiciones son falsas, que en este caso sería el cuarto caso. Y el último. Todas las demás proposiciones son verdaderas. Luego, para evaluar la siguiente columna, tendríamos P, O, Q o R. Tenemos que comparar la primera y la cuarta columna. Sabemos nuevamente que para la disyunción inclusiva, el resultado es falso únicamente si las dos proposiciones son falsas, que para estas columnas solo ocurre en el último caso. Luego tenemos P o Q, comparamos las dos primeras columnas. Sabemos que el resultado es falso únicamente si las dos proposiciones son falsas, que ocurre en los últimos dos casos. Y todos los demás son verdaderos. Y finalmente tenemos P o Q o R. Es decir, comparamos la última columna con la columna de la proposición R y localizamos los casos en donde ambas proposiciones son falsas, que en este caso es solamente la última. Todas las demás son verdaderas. Y así verificamos que las tablas de verdad de, aquí está equivocado esto, las tablas de verdad de las proposiciones que están sombreadas en amarillo son lógicamente equivalentes. Las tablas de verdad son idénticas y por lo tanto las proposiciones son lógicamente equivalentes. Hacemos lo mismo para la primera de las propiedades 3. Tenemos la conmutatividad. P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. De hecho, desde que se define el conectivo lógico O, podemos intuir que, que la disyunción inclusiva es conmutativa,
porque lo habíamos interpretado como P o Q se cumple si o se cumple P, o se cumple Q, o se cumplen ambas. Entonces, incluso al definirlas, no estamos haciendo explícito que haya un orden entre, al tomar estas proposiciones. Entonces, verdadero o verdadero es verdadero, falso o falso es verdadero, verdadero, falso. Y como al menos alguna de las dos debe de ser verdadera, también los primeros casos para la segunda columna son verdaderos y el último es falso. De este modo, verificamos que las últimas dos columnas son idénticas y por lo tanto las proposiciones son lógicamente equivalentes. Una última tabla sería para la ley, la primera de las leyes número 5, que es la primera propiedad distributiva, la primera ley distributiva, en este caso, de la disyunción sobre la conjunción. Para esta tabla necesitamos P, Q y R como proposiciones simples. Vamos a necesitar P y R, después P o Q y R. También vamos a necesitar P o Q, P o R y finalmente P o Q y P o R. Entonces, en el primer caso, comparamos la segunda y la tercera columna. Sabemos que en la conjunción la proposición es verdadera solamente cuando ambas son verdaderas, solo cuando ambas se cumplen. Y entonces tenemos para el primer caso, es verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso y falso. Luego, necesitamos ahora calcular la disyunción de las dos columnas que estoy sombreando en amarillo. Para la disyunción es falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas y en este caso se cumple en los tres últimos casos. Entonces, aquí ambas son falsas en los tres últimos casos y los demás son verdaderos. Luego vamos a considerar P o Q. Para P o Q, la proposición va a ser falsa únicamente cuando ambas proposiciones sean falsas, que son los últimos dos casos. Y los demás son verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Después también comparamos la primera columna, la de P, con la tercera, que es la de R. Calculamos P o R. Voy a identificar en este caso cuando las dos proposiciones sean falsas, que es el único caso, son los únicos casos en donde P o R serán falsas. Entonces es en este caso y el último. Los demás son verdaderos. Y finalmente,
considero la conjunción entre las proposiciones de las últimas dos columnas, para que el resultado de una conjunción sea verdadera, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. Eso se cumple hasta la quinta proposición y las últimas tres son falsas. Y finalmente comparamos la columna, la quinta columna y la última. Como las tablas de verdad son idénticas, concluimos que las proposiciones son lógicamente equivalentes. Faltarían algunas leyes de la lógica por verificar. Estas podrían ser incluidas en algún examen o en alguna otra tarea. Esto es todo por la clase de hoy.